Estamos en Referente Jurídico de la Academia de la Magistratura del Perú, conversando con el doctor Miguel Polaino Orts. Miguel, en el bloque anterior habíamos señalado sobre los aciertos respecto a la teoría finalista del delito, ¿no? Esa vinculación entre dolo, es decir, una acción que se comete con intención, y evidentemente toda acción que se comete con intención es porque constituye el fin en sí mismo, ¿no? De modo tal entonces que la teoría finalista respondía muy bien con los delitos dolosos, pero no con los culposos. Siempre tuvo una tremenda deficiencia. Hace varios años atrás yo tuve la ocasión de entrevistar a el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, a quien tú conoces bien además, y mencionándole yo sobre estos temas de la deficiencia de la teoría finalista para la resolución de los delitos culposos, me dijo que a él no le parecía que en realidad hubiera deficiencia, porque sí se había logrado desarrollar una explicación satisfactoria a su juicio, ¿no? Para poder abordar desde la perspectiva del finalismo berseliano el problema de los delitos culposos. ¿Cuál es tu evaluación sobre el particular? Bueno, lamento disentir en este caso con el maestro profesor Zaffaroni sobre el acierto de la explicación del finalista, de la teoría finalista en relación a los delitos culposos. De hecho, Welsel y los autores del finalismo dieron sucesivas explicaciones ante las críticas doctrinales, ¿no?, para poder fundamentar realmente cómo se podía explicar los delitos culposos o imprudentes. Yo lo diré, digamos, con palabras más acertadas que las mías, las del profesor Rotzin, quien hace no mucho tiempo en un artículo, una conferencia que pronunció aquí en el Perú y que yo traduje, decía concluyentemente que nunca consiguieron los finalistas explicar de manera convincente ni coherente la dogmática de los delitos culposos e imprudentes. En los delitos dolosos podría tener una cierta aplicación, porque realmente la producción del resultado, si es producto, digamos, de la finalidad, existe por tanto una identificación entre lo que el sujeto ideó, lo que el sujeto pensó, lo que el sujeto realizó, lo que el sujeto alcanzó, pero sin duda en los delitos culposos pues no se pueden explicar en ningún caso en términos de finalidad. Todo lo más, pues como explica la doctrina mayoritaria, como infracción de un deber objetivo de cuidado, o como realmente podría explicarse de manera un poco más precisa, como una forma de error, una gestión incorrecta de un ámbito de organización, de un ámbito peligroso de organización. Ese es el problema de hacer depender la teoría del delito de concepciones metafísicas como las estructuras lógico-objetivas. Efectivamente. Tú en tu último libro, recién aparecido, ¿no?, Problemas actuales de derecho penal, tienes también un ensayo precisamente sobre estas estructuras lógico-objetivas o lógico-materiales que Welsel situó en el centro del debate de la dogmática jurídico-penal, en el centro del contenido, ¿no?, del derecho penal. Yo creo que este es el problema, en efecto, de situar estos elementos extrajurídicos como centro del sistema. Precisamente para superar eso, a partir de los años 50, algunos autores, entre ellos también el profesor Rotzin, que acabo de mencionar, pero también otros autores, por ejemplo, uno menos conocido que se llamaba Harvick, que publicó en el año 53 un libro muy interesante sobre el concepto jurídico de imputación, y después, sin duda, también a partir de los años 70, finales de los 60, mi maestro, el profesor Jacobs y su propia escuela. Entonces, Harvick, Rotzin, la escuela de Rotzin, por ejemplo, Rudolfi, un gran autor muy interesante, ya fallecido hace algunos años, Jacobs, la escuela de Jacobs, y después posteriormente el profesor Frisch, pues resaltan, en efecto, vuelven a traer al debate científico ese concepto de imputación. El concepto de imputación, que ya lo mencionamos antes, es un concepto extraordinariamente interesante. Se había utilizado ya desde el punto de vista filosófico, pues en varias décadas antes, varios siglos antes, por ejemplo, Pufendorf, ¿no?, con esa distinción entre imputatio iuris, imputatio facti, ¿no? Y eso sin hablar de Aristóteles, que ya sin hablar de Aristóteles, sin duda, por supuesto, ¿no? Me estaba remontando, ¿no?, poco a poco a lo largo de la historia. Pero fíjate tú que si analizamos en el siglo XX, cuando se encontraba en la discusión el auge del causalismo y en puertas de aceptar el finalismo, ¿qué sucedía con el concepto de imputación? Vamos a ver que dos de los grandes libros que se escribieron sobre el concepto de imputación en esos años en Alemania fue en el año 1903 un libro de Richard Loening que se llamaba precisamente La imputación en Aristóteles, y otro de Karl Arens en el año 1927, La imputación en Hegel. Fíjate que el concepto de imputación en la obra de dos
dos autores, filósofos tan diversos además como Hegel y como Aristóteles, que eran precisamente pues donde se estudiaba la imputación. Es decir, se trataba de un concepto de imputación especulativo, que se estudiaba en el ámbito de la especulación filosófica, pero no realmente en el ámbito del derecho penal. No es a partir hasta esa época, ¿no?, posteriormente, y sin duda ya consolidado a partir de los años 50 con Harvey y después 60 Rothschild, 70 Jacobs, cuando ese concepto se trae de nuevo al debate científico y se sitúa en el centro de gravedad del derecho penal. A partir de entonces, a partir de los últimos, digamos, 50 años, a partir de los años 60 aproximadamente, el derecho penal se configura realmente como una teoría de la imputación. No es más, como hemos dicho antes, que una teoría de la imputación. ¿Qué significa imputación? La imputación es un proceso dinámico de atribución a un sujeto competente de la infracción de una norma. Se atribuye, por tanto, al sujeto responsabilidad, al sujeto competente se le atribuye responsabilidad por la infracción de la norma. Es, por tanto, un proceso de depuración de la responsabilidad. Es un proceso, por tanto, de responsabilización, dicho sea con una palabra un poco fea, pero en todo caso muy gráfica, ¿no? Es un proceso de responsabilización. Eso es la imputación, la atribución de responsabilidad a un sujeto competente por la infracción de una norma. Yo creo que en este caso, en este sentido, la teoría funcionalista del delito, la teoría desarrollada por el profesor Jacobs, que entiende que el concepto de imputación sobre la base de la teoría de los roles sociales, pues es la que tiene, en mi opinión, un más firme fundamento teórico para la solución de los problemas prácticos. Sí, compartimos ese punto de vista, sobre todo por el hecho de que la teoría del rol social parte de una consideración específica, la realidad social, la realidad en la que nos conectamos todos los seres humanos a partir de los roles sociales que estamos asumiendo. Y se abandona entonces aquellas consideraciones metafísicas de las estructuras lógico-objetivas y esta problemática de tratar de determinar a nivel del investigador, como el fiscal o el juez en el ámbito probatorio, si es que la persona realmente tuvo la proyección final en su conducta manifestada materialmente o no la tuvo. Problemas que son realmente casi de discusión, ¿qué te digo?, a nivel de una bola de bruja, como el problema del finalismo aquí con la redacción del feminicidio, la redacción que tiene aquí en el Código Penal peruano, ¿no? Así es. Entonces los roles vienen a jalar al derecho penal para ponerlo con los pies en la tierra. Sí, el funcionalismo ha resaltado esencialmente que existen tres conceptos fundamentales: norma, persona, sociedad. De hecho, esos tres conceptos dan nombre, nominan dos obras del profesor Jacobs, dos obras diferentes del profesor Jacobs, una en alemán, Norm, Person, Gesellschaft, otra en español, Sociedad, Norma, Persona, una obra diferente, pero que también introduce los tres mismos términos. Esto indica entonces que los tres términos son conceptos fundamentales. Digamos, muy resumidamente podríamos explicar la dinámica funcionalista de la imputación de la siguiente manera. Los sujetos se encuentran en el mundo social en función de portadores de un rol. El rol tiene un aspecto formal y un aspecto material. El aspecto material del rol es siempre un conjunto de derechos y de deberes. Si el sujeto se adecua en su comportamiento, si el sujeto adecua su comportamiento al rol, es decir, no se extralimita en el cumplimiento de sus derechos y no quebranta sus deberes, significa que cumple la norma, es decir, que satisface una expectativa social. O lo que es lo mismo, permite con su comportamiento que la sociedad funcione. En contrario sensu, si el sujeto quebranta su rol, es decir, se extralimita en el cumplimiento de sus derechos o quebranta un deber personal inherente a su rol, significa que quebranta la norma, o lo que es lo mismo, defrauda la expectativa social, la expectativa normativa, y al mismo tiempo impide con su comportamiento que la sociedad funcione. El sujeto que quebranta su rol, por tanto, estaría algo así como introduciendo un palo en la rueda del Estado, de manera que impide que la sociedad avance normalmente. El magistrado, por ejemplo, tiene derechos y tiene deberes por el hecho de desempeñar su rol de magistrado. Tiene el derecho de cobrar pues todos los meses un determinado sueldo, tiene derecho, por ejemplo, pues de un mes de vacaciones, pero al mismo tiempo tiene también obligaciones, la obligación de resolver un número mínimo de casos al año para mantener su juzgado al día, la obligación esencialmente de aplicar la norma jurídica vigente a casos de la realidad que se le presenta, es decir, hacer justicia con sus sentencias. Si el sujeto cumple esto, adecua su comportamiento a estas obligaciones, satisface las expectativas sociales, cumple la norma, permite que la sociedad funcione.
La sociedad le premia, por tanto, digamos, con su confianza, el hecho de que él corresponde, pues el hecho de que él administra correctamente este sector de la realidad llamado administración de justicia. En su contrario, el sujeto, el magistrado que se aparta de su rol, que comete, por ejemplo, prevaricación como le llamamos en España, que infringe, por tanto, un deber personal, significa que defrauda la expectativa social, quebranta la norma e impide que la sociedad funcione. El apartamiento del rol, tomar un camino alternativo, es el concepto de imputación. O lo que es lo mismo, la imputación no es más que el reverso del cumplimiento del rol. Eso significa entonces que el derecho penal no sanciona conductas que ponen en riesgo o lesionan bienes jurídicos, sino conductas que quebrantan los deberes emanados o devenidos como consecuencia del rol social que se está asumiendo. Pero un poquito más que eso, Luis, es un poco simplista esa explicación, que me gustaría completarla un poco. La norma tiene como contenido material una expectativa social, Lo que se está protegiendo mediante este sistema no es bienes jurídicos, que ya hemos visto antes, que son muchas veces no susceptibles de ser protegidos, sino que lo que se está protegiendo son las expectativas sociales. Las expectativas sociales son también los derechos fundamentales de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, las expectativas de toda la sociedad, la de las mayorías y la de las minorías. Por tanto, con este sistema de protección de expectativas sociales, sin duda se protegen cabalmente todos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por supuesto. Aquí nos estamos oponiendo sin duda pues a una crítica más o menos difundida que algunos autores esgrimen frente al funcionalismo, algo así como que permitiera pues justificar cualquier sistema, un status quo, etcétera, etcétera, incluso un status quo dictatorial. Es profundamente falso y profundamente incierto eso. El fundamento de la norma tiene que ser necesariamente derecho fundamental, es una expectativa social, y las expectativas, insisto, no solamente de la mayoría, sino también de las minorías, de manera que no existe en ningún caso riesgo de que algún derecho fundamental del sujeto quede desprotegido, o menos aún que se pueda concebir esta misma explicación como justificación, como legitimación de sistemas autoritarios. Esto es profundamente falso y se pone de manifiesto muy bien en el concepto de derecho penal del enemigo. Y con lo que finalmente se termina fortaleciendo el Estado de Derecho, sin duda. Sin duda. ¿No es cierto? Es más, solamente se puede concebir esta explicación funcionalista en un Estado de Derecho. El funcionalismo presupone el Estado de Derecho. Es incompatible con el sistema dictatorial. Claro. Bueno, vamos a hacer entonces la última pausa para poder continuar con el programa. Ya regresamos.